Bienvenidos al programa número 252 de Economía en Breve, que todavía este 13 de febrero será distribuido de forma oportuna solo a sus suscriptores y en 2 semanas más quedará abierto para todo público. Muchas gracias a todos los que se han estado suscribiendo y ayudándome a darle sustentabilidad financiera al programa y mantenerlo 100% independiente. Si ustedes están viendo el programa 2 semanas después, los invito a suscribirse para recibirlo de forma oportuna, si esto es que les sirve mejor. En la descripción del programa les pongo la liga a un video con la explicación de la misión del programa y también la forma para suscribirse. Miren, aunque el programa es básicamente sobre la economía, tenemos que comenzar esta semana por el intenso ambiente político que se vive en el país, en otra semana que por cierto fue muy mala para el presidente López Obrador porque el escándalo desatado por la Casa de Houston sigue escalando y de hecho saliendo de las fronteras, ya que en Estados Unidos accionistas de la empresa Baker Hughes pidieron investigar un posible conflicto de interés y actos de corrupción, dando parte a la Securities and Exchange Commission, que es la que regula los valores de las empresas públicas, y también al Departamento de Justicia. Más adelante, López Obrador utilizó su tribuna para acusar a empresas españolas de venir a saquear y planteó hacer una pausa en las relaciones con España, lo que además de ser un sinsentido genera una tensión innecesaria con un país con el que tenemos fuertes lazos y que es uno de los principales inversionistas extranjeros en México. El extraordinario Paco Calderón, por cierto, pone el dedo en la llaga con su maravilloso talento en esta caricatura que nos sirve para recordar lo que busca el presidente. El gobierno español contestó rechazando tajantemente a las descalificaciones realizadas por el presidente de México y señaló que el gobierno desea unas relaciones basadas en el respeto mutuo y sin este tipo de manifestaciones. Cabe recordar que México es una economía muy abierta hacia el resto del mundo, tanto en la parte comercial como en la parte financiera, y por lo mismo nuestra economía depende en gran medida de los flujos que van y vienen del exterior, y este tipo de acciones genera incertidumbre y lastima aún más el maltrecho entorno de negocios que hay en el país. Pero el presidente siguió con su actuar extraviado, llegando al extremo de violar la Constitución para atacar al periodista Carlos Loret desde su púlpito mañanero, divulgando información de sus supuestos ingresos para acusarlo de golpeador. No es la primera vez que el presidente ataca a periodistas y sale del marco legal, pero sí es la primera vez que viola flagrantemente la Constitución, que protestó guardar y hacer guardar, y lo que hizo no es nada más otro ataque al periodismo y a la libertad de expresión. Lo que hizo es muy grave, al ser un verdadero ataque a la República, porque si se está saltando abiertamente las leyes y no es contenido por las instituciones, lo que está en juego es la democracia y la República misma. Como ciudadano me siento profundamente indignado y preocupado por las acciones del presidente que revelan una actitud fuertemente autoritaria, falta de respeto por la ley y la disposición a utilizar las instituciones del Estado para conseguir fines personales como la venganza. De forma inesperada se dio una gran respuesta por parte de la sociedad civil en un espacio virtual que reunió a más de 60,000 personas para expresar su solidaridad con Carlos Loret y alzar la voz para detener los abusos de poder del presidente, lo que se convirtió en el espacio en español más escuchado a nivel mundial al acumular más de 1 millón de escuchas. Esto de verdad fue un hecho inédito que hay que resaltar, ya que puede ser el despertar de los ciudadanos ante los insistentes abusos de poder del presidente. El problema es que todo esto enturbia el entorno político y de negocios del país, afectando negativamente las perspectivas para la actividad económica. Luego de estos acontecimientos, el entorno político parece que seguirá complicándose cada vez más para el presidente y ya veremos si corrige sus acciones o sigue en el camino hacia la radicalización, pero sobre todo si los ciudadanos que votaron por él siguen tan convencidos de su liderazgo o empiezan a caminar hacia otro lado. Otro tema a notar fue la visita a México del enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, que de forma muy respetuosa pero clara insistió en que se debe cooperar para la transición hacia las energías limpias, acordando crear un grupo de trabajo para ello. Kerry insistió que se requiere un sector energético abierto y competitivo, lo que claramente va en sentido contrario a la contrarreforma energética que quiere el presidente. Pasando a los temas económicos, esta semana
se presentaron los resultados de la encuesta de expectativas del IMEF que reúne los pronósticos de 35 de los economistas más reconocidos del país y que resulta una de las más oportunas. Y llama poderosamente la atención la fuerte revisión a la baja que se presentó en la mediana del crecimiento del PIB, esperado para el presente año de 2.7 a 2%. La semana pasada comentaba que la reducción en el pronóstico de crecimiento que arrojaba la encuesta de Banco de México, de 2.79 a 2.27, implicaba la pérdida de 144,000 millones de pesos. Pues la pérdida que representa la reducción del crecimiento esperado en esta encuesta del IMEF es de 194,000 millones de pesos. Tristemente, el sesgo de esta perspectiva sigue siendo a la baja. Les comentaba que mi pronóstico personal para el PIB de este año es de 1.5%, que hasta hace un mes coincidía con otro par de pronosticadores como el más bajo del mercado, pero ahora hay otros colegas que pronostican tasas incluso menores de ese 1.5%. Otro tema importante de la semana fueron los resultados de la inflación del mes de enero, que presentó una sorpresa al alza respecto al esperado que había en la encuesta de Citibanamex, aunque la sorpresa fue relativamente pequeña, como vemos en esta gráfica, para el índice general. De hecho, la inflación general de enero estuvo comportada dentro de lo usual, como podemos ver en esta otra gráfica del INEGI que reúne la inflación de los meses de enero de años anteriores. En este cuadro pueden ver que hubo algunos productos que bajaron de precio de forma muy importante y contribuyeron a la baja de la inflación de enero, destacando el jitomate y el transporte aéreo, que entre ellos dos nada más restaron 36 centésimas a la inflación del mes. Por el lado de los principales incrementos destacaron el limón y la gasolina de bajo octanaje, cuyo impacto combinado sobre la inflación al alza fue de casi 20 centésimas. El problema es que la inflación subyacente, que recordemos es la parte menos volátil de los precios al consumidor y por lo mismo da una mejor idea de la tendencia que lleva la dinámica de los precios en el mediano plazo, sumó otra sorpresa al alza respecto a lo esperado, como podemos ver en esta gráfica, el número 14 de forma consecutiva. En esta otra gráfica puede verse que la inflación subyacente anual siguió su tendencia ascendente para alcanzar 6.21%, nivel no observado desde el 2002, y sigue en franco ascenso. Si vemos los dos componentes principales de la inflación subyacente, las mercancías siguen con su tendencia ascendente, mientras que los servicios parecen haberse detenido por arriba del 4% al menos en este mes. En esta otra gráfica les presento en la línea azul lo que sería el comportamiento usual, entre comillas, mes por mes de la inflación, considerado como el promedio de los últimos 5 años para cada mes del año. En la primera barrita podemos ver el resultado de enero y a partir de febrero mi pronóstico personal muy cercano al general en el comportamiento entre comillas usual, con lo que la inflación terminaría el año en 4.6%. En esta otra gráfica pueden ver que la inflación anual de la canasta de consumo mínimo ha bajado un poquito en su comparativo anual, pero sigue muy elevada y por arriba del índice general en 7.67%, lo que revela uno de los efectos más nocivos de la inflación, y es que afecta más a los que menos tienen. Por otro lado, en lo que era un evento muy anticipado por los mercados y los analistas, Banco de México decidió subir su tasa de interés de referencia en 50 puntos base con un voto 4-1 en la Junta de Gobierno, destacando que la nueva gobernadora Victoria Rodríguez Ceja estuvo entre la amplia mayoría y nuevamente Gerardo Esquivel se inclinó por un aumento de solo 25 puntos. La decisión fue lo que esperaban la mayoría de los analistas, pero el voto de la gobernadora merece especial atención, ya que comienza, diría yo, con el pie derecho su mandato al responder con la firmeza esperada a una inflación que ha sorprendido a propios y extraños. Con este voto, la gobernadora deja ver que entiende su papel y la importancia de mostrar una actitud firme ante la inflación para afianzar la credibilidad del Banco Central y su política monetaria. Escuché una entrevista, por cierto, que le concedió al programa de radio de Alicia Salgado, en la que me pareció que tenía muy bien armados los mensajes que quería transmitir, mensajes que me parecieron los correctos, desde mencionar el excelente nivel de profesionalismo que ha encontrado en Banxico, sintiéndose arropada y bienvenida, hasta el riesgo que existe en la contaminación de las expectativas de inflación de mediano y largo plazo.
Como puede verse en esta gráfica, la tasa de interés de referencia llegó al 6% luego de esta decisión, acumulando ya un incremento de 200 puntos base desde el inicio de este ciclo de alza que me parece va apenas a la mitad. Del anuncio destacaría el reconocimiento de que las presiones inflacionarias han sido de magnitud y duración mayor a la anticipada, que el balance de riesgos para la inflación se mantiene al alza y que la Junta de Gobierno evaluó varios factores para decidir en esta ocasión el incremento de 50 puntos base en la tasa de interés. Al señalar nuevamente esta ocasión, Banco de México deja abiertas sus opciones para las próximas decisiones de política monetaria que irán ajustando conforme sea necesario. Otro elemento importante del comunicado es la revisión en los pronósticos de inflación del propio banco, que pueden ver aquí en esta tabla, y donde se observa un nuevo aumento en la inflación esperada para el cierre de este año, tanto en la general como en la subyacente. Hay que notar que con esta revisión, el 2022 sería el segundo año consecutivo con la inflación por arriba del rango de variabilidad alrededor de la meta, tanto en el índice general como en el subyacente. En otro indicador importante, la producción industrial creció 1.2% mensual en el mes de diciembre, como pueden ver en este cuadro del INEGI con cifras desestacionalizadas, en el que destacaron repuntes importantes en los principales componentes, destacando manufacturas, que es el de mayor peso, con 1.9% de aumento, y luego por construcción, con un crecimiento de 0.8% mensual. En esta gráfica puede verse que el repunte de diciembre es bien significativo y parece romper la tendencia de nulo crecimiento que había en el resto del año pasado, lo que desde luego es una buena noticia sujeta a confirmación en los próximos meses. En esta otra gráfica puede verse que el componente de manufacturas ya casi regresa a los niveles prepandemia luego del repunte presentado ahora en diciembre. En la industria de la construcción el panorama es muy diferente, como puede verse en esta otra gráfica, ya que el pequeño repunte de diciembre no es suficiente para sugerir un cambio en la tendencia a la baja que ha mostrado en los últimos meses. Las cifras de la actividad industrial reflejan esta dicotomía que persiste en la producción en el país, con los sectores orientados hacia la exportación mostrando un desempeño mucho mejor que los sectores orientados al mercado interno, lo que debería servir para reflexionar sobre el rumbo de las políticas públicas y corregirlas para detonar el dinamismo de nuestro mercado. Por otro lado, el número de personas aseguradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social creció en 142,000 puestos de trabajo en el mes de enero, lo que representa un crecimiento por arriba de lo usual para el primer mes del año y desde luego es una muy buena noticia, ya que como podemos ver en esta gráfica, se superaron los niveles de eneros pasados. En esta otra gráfica podemos ver que aún falta un largo camino para recuperar la tendencia que llevaba la creación de empleo formal en el país, lo que requeriría de un ritmo de crecimiento económico mucho más elevado al que estamos logrando. En Estados Unidos, la inflación sigue presentando sorpresas desagradables, ya que los precios al consumidor aumentaron 0.6% en enero, un poco por arriba del 0.5% anticipado por el mercado, y alcanzaron una variación anual de 7.5%, que como podemos ver en esta gráfica, es el nivel más elevado en 4 décadas. Excluyendo alimentos y energía, el llamado núcleo de la inflación, el componente core, también creció un poco por arriba de lo previsto, 0.6 contra 0.5%, alcanzando una tasa anual del 6%, también la más alta en 4 décadas. El mal desempeño de la inflación le da a la Reserva Federal los elementos necesarios para comenzar a subir su tasa de interés de forma firme a partir del mes de marzo. Y ya se comienza a discutir en los mercados la posibilidad de incrementos mayores a los 25 puntos base por reunión, como se esperaba pues hace unas pocas semanas. Me llamaron la atención las declaraciones del gobernador de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, diciendo que la inflación requiere una respuesta grande y que respalda la idea de tener una tasa mayor en 100 puntos base antes del mes de julio. Para la semana que inicia tendremos poca información relevante, destacando en México el indicador oportuno de la actividad económica, que recordemos es una estimación producida por el INEGI para anticipar el comportamiento del indicador global de la actividad económica, en esta ocasión de diciembre y enero, y ya veremos cómo se ve el primer mes del año en este ejercicio. En Estados Unidos tendremos cifras de ventas minoristas y producción industrial de enero, pero la atención se concentrará en las minutas de política monetaria en las que analistas y mercados buscarán
pistas para anticipar cuáles serán las próximas decisiones de la política monetaria de la Reserva Federal. Para la sección Da Vinci de esta semana les tengo una reflexión breve de este extraordinario libro de Robert Axelrod, en el que explora cuáles son las condiciones en las que surge y ha evolucionado la cooperación entre los seres humanos en este caso. Dice el profesor Axelrod que bajo las condiciones adecuadas, la cooperación basada en la reciprocidad puede desarrollarse incluso entre antagonistas, y refiere episodios ocurridos durante la Primera Guerra Mundial en el infierno conocido como la Guerra de las Trincheras, donde los bandos enemigos estaban atrincherados muy cerca unos de otros en posiciones en las que no podían ni retroceder ni avanzar, y murieron cientos de miles de personas. Los soldados en las trincheras, que básicamente estaban atrapados y tenían que convivir por mucho tiempo frente a los mismos enemigos, se dieron cuenta, sin hablar incluso, que si no disparaban a matar, el otro bando respondía de la misma forma con reciprocidad, desafiando incluso las órdenes de los altos mandos. Si la cooperación puede surgir incluso entre enemigos jurados, ¿qué no podríamos en México comenzar a cooperar mejor a pesar de las divisiones tramposas que se han querido imponer entre los ciudadanos? Una de las claves es darnos cuenta que aunque nuestros gobiernos y líderes políticos cambien cada 6 años, la mayoría de los ciudadanos seguimos en el país conviviendo entre nosotros. Lo menos que nos conviene es estar divididos y peleados entre nosotros mismos. Creo que es tiempo de comenzar a pensar en el país que queremos construir más allá de los 3 años que le faltan a esta administración, que por cierto lucen bastante complicados. Ojalá la mayoría de los ciudadanos abra los ojos para ver los terribles resultados que ha producido un presidente que se ha empeñado en dividir a México para poder imponer sus ideas extraviadas, y ojalá que las personas que busquen las candidaturas del 2024 entiendan que se requieren líderes con la capacidad para llamar a la unidad y construir luego de un periodo muy triste de división y destrucción. Y con esto terminamos este programa número 252, que espero les haya resultado de utilidad y de valor a todos los suscriptores. Una vez que el programa se libere en 2 semanas, a los que no son suscriptores todavía y lo vean, les invito a que se suscriban viendo el video de explicación cuya liga está en la descripción del programa, y que si el comentario les gustó, entonces le den like y lo compartan con aquellos a los que pueden serles de utilidad, o si tienen algún comentario o sugerencia, también lo pongan en las redes sociales donde subo el video. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.